El presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que tuvo un acercamiento con la presidenta Michelle Bachelet durante su primer mandato para lograr una salida al mar. En una entrevista con nuestro medio asociado Radio Bio Bio, el mandatario boliviano aseguró que se establecieron delegaciones para analizar la posibilidad de generar un enclave en las costas chilenas. Queremos ahondar más en este tema, en este y otros temas luego de este fallo de la Corte Internacional de Justicia. Para eso nos acompaña el profesor de Flaxo, Carlos Portales. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias. Profesor, Evo Morales, con esto que está diciendo ahora, lo dijo hoy en Radio Bio Bio, que había habido un acercamiento bastante concreto durante el último año de la presidenta Bachelet en su primer mandato, que incluso se llegó a sobrevolar una zona. Lamentablemente la delegada boliviana murió, pero él dice que esto es lo más cerca que se ha llegado para establecer un enclave y que luego eso no prosperó porque vinieron las elecciones presidenciales y luego cambió el tono con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Con esto, Evo Morales está buscando que haya una continuidad de las ofertas y que esa continuidad le da una obligación a Chile de sentarse a negociar. Yo creo que no. Yo creo que si uno mira la historia, ha habido muchos elementos de negociación, conversación y acercamiento. Yo discreparía de que uno de los puntos del famoso 13 puntos, que fue el tema marítimo, y en el cual hubo conversaciones sobre un enclave no soberano, pueda ser un precedente para una demanda de una obligación de negociar acceso soberano. Yo creo que Chile ha estado siempre dispuesto a trabajar con sus vecinos y en particular con Bolivia lo ha hecho en varias oportunidades. Pero las ofertas o las conversaciones o las exploraciones que tienen lugar cuando no dan lugar a un resultado no generan obligación. Solo demuestran que las partes están dispuestas a considerar los puntos de vista de la otra. Y creo que lo que sucedió durante el gobierno de la presidenta Bachelet fue parte de esas conversaciones, pero no alcanzaron, primero no alcanzaron a formalizarse y en segundo lugar no dieron origen a una obligación. Se estaba explorando formas de mejorar el acceso de Bolivia, pero bajo fórmulas sin soberanía. Ahora, hoy el vicepresidente García Linera ha sostenido que seguir en la Corte de Justicia Internacional de La Haya demuestra que sí hay algo pendiente entre Chile y Bolivia. ¿Cómo se puede sostener eso comunicacionalmente? Porque eso es un triunfo para Bolivia y aparentemente para la opinión pública chilena una derrota. ¿Qué es lo que está queriendo decir García Linera con esas palabras? ¿Es que efectivamente hay algo pendiente? Bueno, la Corte ha señalado que está pendiente de decidir si hay una obligación de negociar, lo que no significa que la obligación exista. Lo que la Corte en su fallo dice claramente es que va a examinar si existe esta obligación de negociar y, punto uno, y segundo, de existir si Chile ha roto con esa obligación. Es decir, hay dos puntos. Y hay un tercer punto que la Corte fue tan clara como los dos anteriores y que dijo que la Corte no se le ha pedido ni va a decidir si hay una concesión de soberanía a Bolivia. Es decir, lo que vimos, sobre todo en la imagen pública del gobierno de Bolivia como lo más importante, el acceso soberano al mar, la Corte ha dicho que ella no se va a pronunciar sobre eso. Es más, claro, queda descartado en ese escenario. Claro, la Corte solo podría decir, creo que no va a haber fundamento para ello, pero el peor de los escenarios, ¿cuál sería? Que la Corte dijera que Chile tiene que sentarse a negociar con Bolivia esto, es decir, que tiene que tratar de ponerse de acuerdo. Pero la Corte ha dicho, no solo en este caso, sino que en otros casos, la jurisprudencia de la Corte es que la Corte no hace un seguimiento de estas obligaciones de negociar que declara. Ahora, Chile puede negociar con Bolivia, decir no llegamos a un acuerdo, señores, aquí negociamos, no hubo mayor resolución y con eso se cumple con la sentencia de la Corte. Sí, Chile lo ha hecho. Mire, yo le voy a dar un ejemplo y lo ha citado el presidente Lago y se lo doy porque yo estuve envuelto en parte de la formalización de esa negociación con el estatuto para sacar gas boliviano
durante el gobierno de los presidentes Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada y el presidente Lagos, que por lo demás cayó por la acción del entonces líder Evo Morales. Pero teníamos un texto escrito, hay un texto escrito, no estaba inicializado, no estaba formalizado, pero había un texto. Varios altos funcionarios bolivianos y chilenos nos reunimos en varias oportunidades y de acuerdo a las instrucciones del presidente Lagos, y se hizo ese acuerdo. Chile estaba dispuesto a permitir que Bolivia exportara en esa época su gas a California. Las cosas cambiaron, después California ha conseguido petróleo, gas o energía de otro lado. ¿En algún momento se llegó a decir que iba a haber un enclave para Bolivia? Sí, había un enclave en el texto. ¿Con soberanía no? No, no con soberanía, si estamos hablando de eso. ¿De enclave? Era un enclave específico para procesar el gas, era para facilitar a Bolivia. Es decir, Chile ha estado por buscar fórmulas. Chile le concedió el gasoducto Sica-Arica en los años 50, que funcionó por mucho tiempo y está ahí. Es decir, no es esto nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? Porque son dos países vecinos que tienen que convivir. Embajador, ¿y cuál es la lectura que usted hace? Y le digo embajador porque usted trabajó muchísimos años en la Cancillería, tenía el rango de embajador. Durante la lectura del fallo y posteriormente al fallo, ¿cómo lee usted las interpretaciones tan negativas que se hacen de una sentencia que, si bien, claro, no fue lo que Chile estaba pidiendo, fue un 14-2, pero a través de este fallo se garantizan muchos de los puntos que a Chile le son muy importantes, como es precisamente mantener la frontera y no tener una obligación de negociar un resultado determinado? ¿Cuál es la lectura que hace usted de las interpretaciones de este fallo? Bueno, yo creo que los fallos son textos complejos, aunque creo que estuvo claro desde el primer momento que el fallo, si bien no acogía la objeción preliminar chilena, limitaba completamente la pretensión boliviana. Quienes no quieren ver eso o no entienden bien el derecho o tienen otro punto de vista que es legítimo, pero yo creo que en esto hay que ser frío. Chile necesita y va, por supuesto, es la obligación del gobierno y la obligación de su diplomacia defender sus derechos. Y sobre la base de lo que la Corte decidió, va a seguir trabajando y preparando para actuar en la Haya. Y otro punto que quiero señalar, porque se habla mucho de la Corte, y se habla mucho de que la Corte es una Corte política. Que no falla en derecho. Bueno, la Corte está compuesta de los mejores juristas de los distintos países. Son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad. Para llegar a sentarse ahí, usted requiere la mayoría de los votos de la Asamblea General y la mayoría de los votos del Consejo de Seguridad. Claro, pero pueden tener distintas líneas de argumentación respecto a la interpretación del derecho. La tienen porque justamente en el mundo hay distintas escuelas jurídicas y para tener un tribunal universal hay que tener representantes de distintas escuelas jurídicas. En este mundo no viven solo los latinoamericanos, en este mundo viven los africanos, los de derecho continental, los de derecho musulmán, los de derecho del common law. Y para tener un tribunal universal justamente, es más, es América Latina la que históricamente ha luchado por la existencia de órganos de derecho para resolver las controversias. Dos puntos, profesor. Lo primero, claro, la Corte le niega a Chile declararse incompetente. Eso finalmente puede ser un buen argumento, que puede ser un boomerang para Chile, que finalmente la Corte no es que diga que yo no soy competente y por eso se resuelve y se termina acá el problema, sino que la Corte es competente para ver un problema y que lo delimita muy bien, porque podría haber sido ese un argumento de Bolivia, decir, la Corte se declaró incompetente, pero no fue al fondo. Sí, pero además aquí hay otra cosa que no se hace notar claramente. Fue la propia Bolivia la que fue en su memoria, contramemoria y alegatos retrocediendo, digamos, lo que pedía. Y en la segunda ronda de las intervenciones bolivianas llegó a decir de que podía haber diversas fórmulas para mejorar, para este acceso, incluso fórmulas especiales. Bueno, fue de eso de lo que se tomó la Corte. De eso se tomó la Corte. Pero eso lo dicen en La Haya, pero la visión que pretenden dar
general, política, no se refiere a eso. Entonces, cuando el ciudadano boliviano que ha entrevistado en la televisión dice, bueno, ya estamos muy cerca del mar, está teniendo una visión que es completamente falsa. Y en ese sentido, ¿nuestro sistema comunicacional o nuestra diplomacia ha comunicado mal? Yo creo que es difícil comunicar todas estas cosas en un mundo de, como usted sabe, en que hay muchos temas y que estos temas le interesan fuera de los chilenos y los bolivianos muy poco al resto. Yo creo que se podrían hacer más cosas, pero indudablemente que no es un tema fácil y no es un tema que Bolivia haya dado mucha oportunidad de diálogo en estos meses y en estos años, donde todo ha sido muy combativo desde el punto de vista. Pero yo creo que es un desafío para Chile plantear, explicar estas cosas, ver por dónde tienen salida y por dónde no tienen salida. Y yo creo que la Corte ha puesto por lo menos una valla muy grande a las pretensiones máximas de Bolivia. Ahora, respecto a los antecedentes históricos, llamó la atención los argumentos que planteó la Corte. ¿La Corte estaba mal informada? No, la Corte estaba informada, pero dado que estábamos discutiendo un asunto procesal, las argumentaciones de Chile tenían que ir más a ese punto. Ahora que está abierto el tema, indudablemente que es un momento de reforzar las visiones históricas y los alcances y limitaciones de cada uno de estos puntos. Van a tener que entrar en cada uno de los procesos en los cuales hubo intercambio diplomático, negociaciones, etcétera, y ver cuál fue su alcance, que además fue distinto. Y la próxima zona, la Guerra del Pacífico, que tiene una visión distinta a la Corte. Y recordemos, el año 20, la Sociedad de Naciones, que equivalía a las Naciones Unidas, se declaró incompetente para ver, en ese caso, la nulidad del Tratado del año 4. Embajador, profesor, finalmente, ¿qué sentido tendría, porque hay sectores políticos que lo han planteado, la conveniencia de dejar y abandonar el Pacto de Bogotá? Bueno, en relación a este caso, ninguna. Pero los casos posteriores, porque uno dice ya, no teníamos ninguna materia pendiente con Bolivia, bueno, estamos sentados en la Corte. A lo mejor pensando en una futura demanda, ¿tendría algún sentido salir del Pacto de Bogotá? Bueno, Chile ha sostenido que quiere resolver los temas internacionales a través del derecho, a través de las formas pacíficas de resolución de controversia. Bueno, lo dijo la presidenta recién en Naciones Unidas. Por lo tanto, sería contradictorio. Además, bastante imposible para un país pequeño como Chile, o mediano, o pequeño mediano, más no, en términos internacionales, 17 millones de habitantes en un mundo de varios miles de millones, con recursos limitados a nivel internacional, pretender que va fuera de los campos jurídicos a tener ventajas. Yo creo que tendríamos desventajas y tendríamos que solventar solos mucho más las defensas que protegido por una red jurídica. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en esta dirección, conseguir nuestros derechos, y creo que vamos en un camino que nos lleva hacia allá, y seguir avanzando y buscando también entendimientos con todos los países, incluido Bolivia, porque tampoco podemos proyectar una rivalidad hasta el siglo XXII con Bolivia. Exactamente. Profesor Carlos Portales, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando las palabras del presidente Evo Morales del día de hoy y también este contexto en el que se ha recibido este fallo del pasado jueves de la Corte Internacional de La Haya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde.